Buenas. Bueno. Buenas. Ya están todos. ¿Santos? Creo que aún faltan compañeros. Hay 13 ahorita. Sí. Vamos a ir compartiendo la pantalla. ¿Santos? Sí. Ah, ya. ¿Santos el Yaer? Sí, tanto ya era. Ya. No es que como ayer lo agarró el tráfico, me dijeron, o antier. Sí, hombre, tarde. No, hombre, es que como estoy en los foros de SKF, Inge, entonces estaba que me chocaba. Bueno, vamos a empezar a ver qué tal funciona esto de dar ejercicios prácticos en línea. Traté de hacer el primer ejemplo lo más desglosado posible. Y bueno, el primer ejemplo que vamos a hacer es sobre una turbina Pelton y el enunciado está en esa diapositiva. Aparte es el ejercicio, el primer ejercicio del libro, de la guía del libro. Y menciona que una turbina Pelton trabaja bajo una altura neta de 240 metros. Esa es la altura que el fluido le puede proporcionar a la turbina, a 240 metros. Esta turbina está trabajando en unas condiciones en las cuales C1, ya recordemos que C1 es la velocidad real que tiene el agua en la entrada. En este caso sería en la flecha azul del lado izquierdo. No Es se logra ver igual, todavía, Inge. ¿perdón? No se logra ver todavía la imagen, se la está compartiendo. Ah, Tiene cancelada la cámara. ¿ahora? Hoy sí, hoy sí. Pues, Okay. Bueno, no sabía que no lo estaba compartiendo. Sí, pero me extrañó. No hemos avanzado mucho, solo un par de renglones. Ese es el enunciado del que estábamos hablando ahorita. Es una turbina Pelton que trabaja bajo una altura neta de 240 metros, que es la altura que tiene disponible la turbina para absorber del fluido. Está trabajando en unas condiciones en las cuales C1, que es la velocidad real de la entrada del chorro del agua, tiene una magnitud de 0.98 veces la raíz cuadrada de 2 veces G por H. Es decir, 0.98 por la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 240. Eso es velocidad C en entrada. El diámetro del chorro, es decir, este chorro simbolizado con las letras, con la flecha azul, tiene un diámetro igual a 150 milímetros. Es como que imaginemos una tubería de 150 milímetros. El rodete tiene un diámetro de 1800 milímetros hasta el punto de choque del chorro con el tazón. Alfa 1 es 0 grados, beta 2, 15 grados. La velocidad relativa del agua en la salida es igual a 0.7 veces la velocidad relativa del agua en la entrada. Es decir, que encontramos W1 en la entrada, en la salida va a ser esa magnitud por 0.7. U 1 está trabajando a 0.45 veces C sub 1, es decir, un poco menos de la mitad que tiene C sub 1 en la entrada. Con estos datos, calcular, inciso A, la fuerza tangencial ejercida por el chorro sobre la cuchara, es decir, con la fuerza con que este chorro choca en cada uno de estos tazones.
Inciso B, la potencia transmitida por el agua al rodete. O sea, la potencia que este chorro de agua transmite al rodete una vez que está chocando con cada uno de sus tazones. En este caso, como es transmitido al rodete, estaríamos hablando que esa es una potencia interna, porque potencia interna es la que recibe o entrega el rodete. Si el rendimiento mecánico es de 0.97, perdón, inciso C, rendimiento hidráulico de la turbina, y el inciso D, si el rendimiento mecánico es 0.97, ¿cuánto es el rendimiento total de la turbina? Repasando un poco, pues en las turbinas Pelton, una turbina donde el rodete no está inundado, está abierto, por lo tanto la presión antes y después del álave es exactamente la misma. Tengo un chorro de agua entrando tangencial al rodete, chocando en el centro del tazón con C sub 1. Y tengo la salida por la forma del tazón. Este chorro se divide con un cierto ángulo en la salida. ¿Alguien iba a preguntar? No. En la salida, ya el chorro, velocidad C cae, velocidad W también cae, y la que se mantiene constante antes y después es la velocidad U, según lo que vimos en la teoría anterior. Eso es en cuanto a la turbina. Y en cuanto a estos dos incisos, o los primeros dos, quizás sean términos nuevos para nosotros que no los hemos estudiado. Pero hay dos fórmulas que vienen de un capítulo anterior. Incluso en la presentación se presentan estas dos fórmulas que son para cómo determino yo con qué potencia o qué potencia me transfiere un chorro de agua golpeando una pared. Y eso es la fuerza de ese chorro por la velocidad que debería tener esa pared. Esta pared en este caso es un álave y la velocidad con que este álave se está moviendo es una velocidad U. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar para la potencia transferida al rodete por el fluido de agua, solamente en estos casos. Y la fuerza, para calcular esta potencia necesitamos la fuerza. Y la fuerza Compañero, mute el micrófono, por favor. ¿Te lo puedes cancelar, Inge? Sí, eso voy a hacer ahorita. A todos ahí. Parece que ya, ¿verdad? Sí. Ya todos están cancelados. Bueno, ahora sí, continuando. Y la fuerza, para encontrar esta potencia necesitamos la fuerza. La fuerza va a estar dado por esta expresión. En la presentación se ha dado esta expresión, pero en dos componentes, en Fx y en Fy. Hay un capítulo del libro, no recuerdo cuál es el capítulo, pero es un tema de mecánica de fluidos que estudia cómo se comporta un chorro chocando contra una pared. Y una de las definiciones que tienen ellos es que llevan esa definición a utilizar los términos nuestros. Nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar W, utilizar U, utilizar C. Entonces, ellos llegan a esta definición donde reemplazan lo que teníamos. Este estaba primero en términos de C, pero el libro lo pasa a términos de W para simplificar un poco más la fórmula. Pero al final la fórmula a utilizar es esta, donde fuerza es igual a un caudal. ¿Qué caudal va a ser ese? Pues el caudal que tiene el chorro en este punto. Ya sabemos que sale con un diámetro y podemos encontrar con qué velocidad sale. Velocidad por diámetro o por área, perdón, sería el caudal. Así podemos encontrar este caudal. Una densidad, que es propiedad del agua. Y la diferencia de las componentes en el eje de la velocidad U de las velocidades relativas. En la entrada menos la salida. Entonces, teniendo esos datos,
vamos a ver cómo nos funciona el desarrollo de este ejercicio de manera de diapositiva. Al inicio del ejercicio, bueno, yo borré ya los incisos acá para darnos un poco más de espacio y solo dejé el enunciado. Dejé las dos fórmulas para recordarnos qué datos son los que necesitamos para estos primeros dos incisos. Nuevamente el diagrama para seguirlo remitiéndonos a ellos cuando lo necesitemos. Pero antes de todo, en algún momento les mencionamos que el triángulo en la Pelton, en la entrada, cambia un poco con los triángulos de velocidades que habíamos visto. ¿Por qué? Una de ellas es que la velocidad U, antes y después, es la misma, dado que la velocidad U depende de la velocidad de rotación de este rodete y la distancia hasta el centro. Si la velocidad de rotación es la misma y la distancia hasta el centro es la misma antes y después, pues la velocidad U es la misma. Y la podemos representar como esta flecha que está acá, esta sección U1. Luego, velocidad C es la velocidad real que trae este chorro de agua antes de chocar con el álave. En condiciones ideales es exactamente tangencial también al rodete. Y esta U también es tangencial, entonces ambos tienen la misma dirección. Con una magnitud de 0.98 por la raíz cuadrada de 2 veces G por H. Y la velocidad relativa W, ya sabemos que es una suma de vectores o resta de vectores. Y si los dos vectores tienen una orientación horizontal, pues W también va a tener una orientación horizontal. Por lo tanto, esto que tenemos acá es el triángulo de velocidades para la entrada de una turbina Pelton. ¿Qué quiere decir? Que alfa es igual a 0. Recordemos que alfa es el ángulo que hay entre C1 y U1. Y si ambos van dirigidos en la misma dirección, eso es igual a 0. Viendo este diagrama, ya podemos hacer algunos cálculos. Primero vamos a tratar de encontrar las mismas propiedades que encontramos para todos los triángulos, que es W, C y U, tanto antes y después del álave, y las componentes W1 sub U y W2 sub U para encontrar la fuerza. Entonces, a partir de acá, ya todo es exactamente igual a como estudiamos antes los rodetes. Solamente hay que saber cómo se arma el triángulo de velocidades antes del álave en una turbina Pelton. Ya lo vimos ahorita. El libro, por definición, ya nos da cuánto es C sub 1. C sub 1, en el enunciado nos dice que es la raíz cuadrada de 2 veces G por H multiplicado por 0.98. Si yo esto lo llevo acá aparte, esto que está aquí es similar a lo que hacíamos en la pizarra en el aula. Empezábamos a encontrar las cantidades de las velocidades antes y después. La primera que podemos encontrar es C sub 1. Con esta fórmula. ¿Qué variables necesitamos? ¿O qué valores necesitamos? Solo necesitamos gravedad y altura. Y son dos valores que tenemos. Gravedad, pues es una propiedad constante. Y altura, ya nos dice el libro a qué altura está trabajando la turbina. Sustituimos estos valores y nos queda 2 por 9.81 por 240. Raíz cuadrada por 0.98 y esto nos da una velocidad de 67.248 metros por segundo. Quizás es la velocidad hasta ahorita pues la más fácil de encontrar. Bueno, tenemos C sub 1. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, el libro ya nos da, o el enunciado ya nos da algunas fórmulas. Veamos con estas fórmulas qué podemos encontrar. Partamos ahora a encontrar U sub 1. Ya habíamos visto que U sub 1 yo la puedo encontrar en base a una velocidad de rotación y un diámetro o un radio. Pero en el enunciado no tenemos esa velocidad de rotación. En cambio, el libro sí nos dice que esa velocidad de entrada va a ser igual a 0.45 veces la velocidad real del agua en la entrada. Es decir, 0.45
por 67.248. Y eso lo podemos ver en las siguientes fórmulas. U sub 1 es igual a 0.45 C sub 1, que es un dato del libro, que en condiciones ideales debería ser 0.5. Pero en condiciones reales el libro nos está diciendo que es 0.45. Solamente realizamos la multiplicación y con esto encontramos U sub 1. ¿Qué pasa con U sub 1 y U sub 2? Pues ya sabemos por la forma del rodete de la Pelton que esas dos velocidades van a ser exactamente las mismas. Por lo tanto, tenemos estas otras fórmulas aquí que solamente sirven para dejarlo plasmado en una fórmula, en un valor. La velocidad en la periferia, en la salida, va a ser igual a la velocidad en la periferia en la entrada. Por lo tanto, este va a ser igual a 30.26. Exactamente lo mismo que U sub 1. Tenemos velocidad C, la encontramos por definición por la fórmula que nos da el enunciado. Tenemos U sub 1, también lo encontramos por la fórmula que nos da el enunciado. Tenemos U sub 2, que lo obtuvimos conociendo el comportamiento de la velocidad U en una turbina Pelton. Pero nos falta W sub 1. Ahora, viendo el triángulo de velocidades, toda la magnitud de C sub 1 coincide con la suma de la magnitud W sub 1 más la magnitud de U sub 1. Este vector es exactamente igual al vector W1 más el vector U sub 1. Y eso lo podemos plasmar en esta fórmula de acá. Ya esta sale no por fórmula que nos haya dado el enunciado, sino por definición del triángulo de velocidades. C sub 1 va a ser igual al vector W1 más el vector U sub 1. Pero yo estoy buscando W sub 1. Nada más por despeje, podemos llegar a que W sub 1 es igual a C sub 1 menos U sub 1. Si lo vemos en el gráfico, sería a esta flecha grande, la cortamos esta distancia y nos queda lo que es W sub 1. Y así podemos encontrar W sub 1. Y estos son dos valores que ya conocemos. C sub 1, que es 67.248, menos U sub 1, que es 30.26. Y esto nos da que la velocidad relativa es de 36.99. Quiere decir que si yo me pongo de frente a la turbina, voy a ver que el agua sale con una velocidad de 67.248 metros por segundo. Voy a ver que el tazón se mueve con una velocidad de 30.26 metros por segundo. Y si yo me pudiese trasladar a moverme junto con el tazón, yo miraría el agua moverse con una velocidad de 36.99 metros por segundo. Ya son las tres velocidades que ya logramos encontrar con el triángulo de velocidades y las fórmulas que nos da el enunciado. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, vemos que esta fórmula, que es hacia la cual nos estamos moviendo en el desarrollo, ocupamos la componente W sub 1 en la dirección del eje U. Ahora, ¿qué pasa con esta componente? Nosotros tenemos un vector W sub 1 que ya está en la dirección de U sub 1. ¿Y cuál componente de esta va a ser la que se va a encontrar en la velocidad U sub 1? Va a ser exactamente la misma componente. Es decir que W1 sub U va a ser exactamente igual a W sub 1, que es lo que tenemos en esta fórmula. Dado que W sub 1 ya está en la orientación de U, quiere decir que todo W sub 1 corresponde a W1 sub U. Y este valor es exactamente igual a W sub 1, que es este valor que tenemos acá. Y ya tenemos la mayor parte, bueno, todas las condiciones de las velocidades antes del tazón. Antes de chocar con el tazón. ¿Qué pasa una vez que ya chocó con el tazón? Ya transfirió esta potencia, ya chocó con esta fuerza y ya el agua viene cayendo por gravedad o desviándose por la misma forma del tazón. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Esta diapositiva tenemos el mismo dibujo, solamente que lo corté para solo ver la parte que estamos ahora estudiando, que es la salida del agua después de chocar con el álave o con esta forma de tazón. Tenemos siempre el mismo enunciado, las mismas fórmulas para estarlas recordando. Tenemos la forma con que se deriva el agua una vez que chocó con el tazón. Y tenemos las condiciones arriba de esta línea roja, las velocidades que ya encontramos en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior ya encontramos C sub 1, encontramos U sub 1, U sub 2, por definición ambas son iguales, W sub 1 y W sub 1U. También por definición o por la forma que tiene W sub 1 en la entrada, coincide con W1 sub U. Ambos miden lo mismo. Ahora veamos el triángulo de velocidades para la salida. Nosotros tenemos un chorro de agua que choca en la parte central y se divide o se direcciona según la forma del tazón. El tazón se sigue moviendo a la misma velocidad antes del choque, es decir que U sub U sigue siendo lo mismo, como lo tenemos acá. Velocidad W, si yo me logro ubicar en este punto del álave y veo cómo cae el agua en esta dirección, esa sería velocidad W. Por lo tanto, esta velocidad W tiene esta orientación de esta flecha, que sería esta flecha de este triángulo. Y nuevamente, estos son vectores, por lo tanto, la velocidad complemento, que sería C, es la que tiene que cerrar el triángulo. Y esta sería la velocidad con que yo miraría cómo cae el agua si me posiciono enfrente de la turbina, no junto con el álave, sino frente de la turbina. Miraría que el agua cae, choca con el álave, pero después toma esta dirección, que sería la velocidad real como este vector. Esta, no nos confundamos con la forma en que se direcciona el agua, porque esta es la velocidad con que yo miraría que se mueve el agua si yo me logro ubicar junto con el álave y moverme junto con el álave. Sería una velocidad relativa y esa es W sub 2. Y así podemos armar el triángulo de velocidades. Tenemos U, C2 que no lo hemos calculado, W2 que no lo hemos calculado, pero sí tenemos el ángulo beta entre W2 y U sub 2, dado por lo que es el enunciado del ejercicio. Esto ya es algo más parecido a lo que vimos en el primer parcial, solamente que el triángulo era hacia arriba. Ahora el triángulo es hacia abajo. Pero las condiciones para calcular son exactamente las mismas. Primero W sub 2. ¿Por qué agarramos primero W sub 2? Porque ya hay una fórmula que nos da el enunciado cómo encontrar W sub 2. Y me dice que W sub 2 es el 70% de W sub 1. Y W sub 1 lo calculamos en la entrada del álave. Por lo tanto, W sub 2 va a ser 0.7 veces 36.99 metros por segundo, que es lo que mide W sub 1. Y esto nos da 25.89 metros por segundo. Podríamos encontrar W sub 2U. ¿Cómo podemos encontrar W2 sub U? Sub 2U. Bueno, necesitaríamos encontrar la componente. Necesitamos encontrar la componente de esta velocidad en el eje de la velocidad U. Quiere decir que la componente en ese eje de esta velocidad tendría esta orientación. Esta parte es la que hay que tener un poquito de cuidado diferente a lo que miramos el triángulo de velocidades en el primer parcial. ¿Por qué?
W2 sub U. Yo podría decir que W2 sub U es la componente similar a la componente en un eje X. Y eso es igual a una magnitud por un coseno entre el eje X y la velocidad que estamos calculando. Nada más que el eje X ahora es el eje U. Y eso podría ser, y es así. Sin embargo, hay un signo menos. ¿Por qué hay un signo menos aquí? Hay un signo menos porque el eje U, vamos a tomar el eje U de referencia, pero aparte de eso, el eje U está orientado hacia la derecha. Por lo tanto, hacia la derecha es una magnitud positiva. Pero la velocidad W y sobre todo la velocidad W en la componente del eje U tiene una orientación contraria a la velocidad U. Quiere decir orientado hacia la izquierda. Pero si a mí la orientación positiva es hacia la derecha, quiere decir que la orientación hacia la izquierda es una orientación negativa. Por lo tanto, esta componente de la velocidad la velocidad 2, W2, en el eje U va a tener una componente negativa, o sea, contrario hacia donde se dirige la velocidad U. Por eso debemos agregar este signo negativo. Y todo lo demás, pues exactamente igual. La magnitud por coseno de 15 y eso me va a dar a menos 25.01 metros por segundo. Eso es la velocidad 2 sub U. Bueno, tenemos W1 sub U. Tenemos W2 sub U. Tenemos densidad, perdón. No tenemos caudal. Pero caudal es una fórmula que ya estamos acostumbrados. Caudal yo lo puedo encontrar como una velocidad por una sección transversal. En este caso, la velocidad del fluido antes de chocar con el álave. Porque el área que conozco es el área del fluido antes de chocar al álave. Por lo tanto, esa tiene que ser la velocidad C sub 1. Y el área del álave, el área del fluido va a ser igual simulando que nosotros estuvimos moviendo ese fluido por una tubería. Con una tubería donde el diámetro sería, según el enunciado, 150 milímetros. O lo que es el diámetro del chorro. Esa sería mi sección transversal. O sea que pi por diámetro cuadrado entre 4, calculado en 150 milímetros, o lo que es igual a 0.15 metros. Y C sub 1, que es un valor que ya conocemos desde la diapositiva anterior. Con eso encontramos lo que es el caudal. En sí es velocidad del chorro por área transversal del chorro. Y eso nos va a dar caudal. ¿Sí? Disculpe, ahí es metros cúbicos por segundo, ¿verdad? En el caudal. Metros cúbicos, es correcto. Como dicen por ahí, era una trampa. 1.118, sí, ahí es metros cúbicos. Ahí se me escapó y le puse metros cuadrados. Pero ahí es metros cúbicos por segundo. Bueno, para esta fórmula tenemos las dos componentes en el eje U de la velocidad W antes y después del rodete o del álave. Tenemos la densidad que va asociada al fluido que es agua y tenemos el caudal. Con esto nosotros podemos calcular fuerza para posteriormente calcular la potencia. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nuevamente, arriba de esta línea roja tengo todos los datos que ya calculamos. Por lo tanto, vamos a proceder ahora a utilizar estas fórmulas. La primera de ellas es la fuerza, escrita acá. Caudal por densidad por la diferencia de las velocidades W con respecto a U. Tenemos el caudal, que lo calculamos en la diapositiva anterior como 1.188. La densidad, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos en el caso del agua. W1 sub U, que lo calculamos cuando hicimos el triángulo de velocidades a la entrada. Y tenemos W2 sub U, que es el que calculamos cuando hicimos el triángulo de velocidades a la salida. Recordando que era un signo contrario a la velocidad U. Por lo tanto, cuando yo ingreso los valores a esta fórmula, 1.188 por 1000, este signo va a estar restando un valor negativo. Entonces, menos por menos, yo lo voy a sustituir por más.
Y al realizar las multiplicaciones me va a dar que esa fuerza producida por el chorro va a ser igual a 73.656 newton, o lo que es igual a 73.66 kilonewton. Este es el primer inciso. ¿Con qué fuerza el chorro choca contra el álave? Y esta fuerza es la que impulsa al álave a girar. Choca con una fuerza de 73.656 newton. Para llegar a esto, necesitamos utilizar esta fórmula. Y para llegar a esta fórmula, necesitamos encontrar estos dos componentes. Y para llegar a estos dos componentes, tenemos que calcular todos estos términos que están acá. Y todo esto vienen de los triángulos de velocidades. Lo que va a cambiar es saber cómo se llama el triángulo de velocidades en una turbina Pelton. Fuerza por U es igual a la potencia, y esta es la potencia que nos piden, la potencia que el chorro le transfiere al rodete, va a ser igual a fuerza por U. Fuerza es la que ya calculamos, y U es la velocidad en la periferia. Solo que bueno, es que solo le puse U mayúscula, no le puse el símbolo como lo conocemos mejor. Esto va a ser igual a 73.656, calculado con esta fórmula, por la velocidad U, que es 30.26. Y esto va a ser igual a 2.228.830.56 watts, lo que es igual a 2.230 aproximadamente megawatts. Perdón, aquí era kilowatt. Tenemos la potencia. Ahora, recordemos que esta es la potencia que el chorro le transfiere al rodete. Al ser la potencia que el rodete recibe, se convierte en una potencia interna. No es la potencia teórica y no es la potencia de accionamiento, es la potencia interna. Si el chorro chocara con el eje y de alguna forma lo hiciera girar, en ese caso sí sería la potencia de accionamiento, pero se lo está entregando al rodete. Luego el siguiente inciso es la eficiencia hidráulica. La eficiencia hidráulica me mide cuánta altura útil transfiere el rodete versus la altura que tenía disponible la turbina al inicio. Eso es igual a 240. Pero ¿cuánto es la altura útil? Bueno, la altura útil yo la puedo relacionar con una potencia interna. Aquí ya está despejado, pero aquí realmente he sido potencia interna igual a caudal por densidad, por gravedad, por H. Pero como lo que estoy calculando o lo que yo tengo conocido es una potencia interna, en vez de H voy a utilizar H sub U. Y lo que hago es despejar. Al despejar llego a esta definición donde la altura útil que tiene el rodete va a ser igual a la potencia interna, que es la que el chorro le entrega al rodete, entre caudal por densidad por gravedad. Y eso lo obtengo el resultado sustituyendo los valores. Estos tres valores ya son conocidos. Potencia interna también ya es conocida. Sustituyo los valores y me da 191.25 metros. ¿Qué quiere decir? Que de estos 240 metros que tenía disponible la turbina, por el salto del agua, solo 191 lograron llegar al rodete, o al rodete logra entregar al eje. Con esto yo logro sacar esa relación, o sea, cuánto logró entregar el rodete versus cuánto tenía disponible. Sustituyo los valores acá abajo, 191.25 entre 240, y eso me da que tiene una eficiencia hidráulica de 0.797. ¿Qué quiere decir? Que digamos que 20% se perdió, ya fuese por fricción entre el rodete y entre el álave y el chorro, cuando hace, vamos a regresar un poco, cuando hace este movimiento acá, se pierde por esa fricción entre el fluido y el elemento constructivo, se pierde parte de la energía. También puede perder cierta parte de la energía al hacer esta vuelta y hacer algún tipo de recirculación. Entonces, eso se pierde casi 20% de la energía y solo 191 termino transfiriendo. Siguiente inciso era, en base a tener 0.97 eficiencia mecánica, como no me dan datos sobre eficiencia volumétrica,
y no tengo forma de saberlo, pero en teoría no debería haber fuga porque no tengo una forma de medir una fuga en una turbina Pelton porque no hay una caja espiral que contenga ese fluido. Entonces vamos a considerarlo como 1. Y vamos a tener que la eficiencia total va a ser la eficiencia mecánica más, por eficiencia volumétrica y por eficiencia hidráulica. Eficiencia mecánica me lo da el enunciado. Me lo da en el inciso cuando me preguntan por la eficiencia total. Y eficiencia hidráulica, que ya la calculamos acá, y esto nos da una eficiencia total de 0.773. Quiere decir que adicionalmente, en el eje, cuando está girando, y la fricción entre sus elementos mecánicos se pierde un 3% adicional, más el 20% que se perdió por la fricción entre el fluido del agua y los álabes, y eso me suma un total de casi 23% de pérdida de energía, que da una eficiencia de solo el 77%. Quiere decir que de estos 240 que tenía disponible, solo el 77% va a lograr transferir al generador para que posteriormente se transforme en energía eléctrica. Y eso sería el primer ejercicio. Vamos a hacer otro mañana. Siempre de Pelton. Ingeniero, ¿Sí? solo tengo una consulta con este ejercicio que Sí. dijo acerca de las unidades. Las En la unidades. fuerza está bien así, sí, está bien así en kilonewton, ¿verdad? ¿Kilonewton o newton? Solamente que hay que tener cuidado al pasarlo a calcular la potencia. Que si yo lo meto como kilonewton, voy a obtener resultados kilowatts. Pero si lo meto en newton como lo ingresé yo, voy a obtener watts. Solamente hay que tener ese cuidado. Que dijo que allá donde dice megawatts es kilo, ¿verdad? Es kilowatt, sí. Ahí lo dividí entre 1000, entonces es Ok. kilowatt. Ahí fue que Sí, puse la M en lugar de la K. sí, escuché que dijo, pero tenía la I. Sí. No, eso así es. Así es. Sí, Bueno, Fabio siempre se pregunta. aquí en la Pelton, sí hay que analizar bien cómo se arman los triángulos. A partir de ahí, pues lo demás casi que son definiciones de cómo trabaja una Pelton. Pero en un enunciado me lo deberían de dar. Pero cómo armar el triángulo es la parte más importante. Y también armar el triángulo en la salida y tomar en cuenta que la componente W2U va a tener un signo negativo porque se mueve contrario a la orientación que tiene la velocidad U. Y a partir de ahí, pues ya podemos proceder a todas las demás cálculos. Y estas dos ecuaciones que son realmente nuevas. Potencia que un chorro le da al álave y la fuerza con que ese chorro choca en el álave. Y a partir de ahí, pues ya podemos desarrollar los ejercicios. En algunos puede ser de que C1 no esté tan fácil de encontrar, sino que lo debamos encontrar de otra forma. Pero en la turbina Pelton se cumple esta definición. Quizás lo que puede hacer es que no nos den H y tenemos que calcularlo. Entonces, y esa H la podemos calcular con las otras ecuaciones similares a la de Bernoulli. Altura final menos inicial, las presiones, la diferencia de las presiones, la diferencia de energía cinética. Y así podemos encontrar esa altura H si no nos la dieran. Entonces, no, entonces continuaríamos mañana. Y este desarrollo lo voy a subir hoy a la plataforma. Excelente, gracias, ingeniero. Bueno, solamente a determinar que me preguntas si siempre va a ser hacia abajo. Realmente no necesariamente. Ahora que lo preguntas, sí tiene razón que no necesariamente va a ser siempre hacia abajo. Porque yo tomé de referencia esta dirección. Pero quizás alguien dice, no, yo voy a tomar de referencia la otra mitad de chorro que se divide hacia arriba. Y esto podría ser en este sentido. Pero siempre la componente en el eje U sigue siendo negativa. Solamente que es hacia el otro lado. Entonces, estaríamos ahí. Vamos a subir este desarrollo en la noche a la plataforma para que lo puedan. Pero voy a corregir esta parte de acá antes de subirlo. Si no hay más, entonces nos vemos el mañana, porque ya se va a acabar el tiempo del